en nuestro país. Y también ayer, a través de un texto emitido en el que votaron una serie de eurodiputados, más de 446 diputados a favor, aseguraban que no se iban a aceptar los resultados de las elecciones porque consideran que no están dadas las condiciones democráticas en el escenario venezolano. ¿Su postura respecto a lo dicho desde el Parlamento Europeo el día de ayer? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el Parlamento Europeo no tiene la autoridad moral ni siquiera para darle lecciones absolutamente a nadie en el mundo. Sus posturas sumisas ante Estados Unidos en relación con la guerra de Ucrania e incluso en relación con la masacre genocida que está ocurriendo en Gaza, ya lo descalifican totalmente. O sea, no son quienes para darnos consejos. Pero además, para nosotros, la libre determinación de los pueblos es fundamental. Y nosotros pensamos que los venezolanos somos suficientes y debemos asumir nuestra responsabilidad y ser nosotros quien castiguemos, ser nosotros quien critiquemos, ser nosotros quien digamos exactamente qué hacer. De esta manera que yo rechazo las sanciones de la Unión Europea y las sanciones de Estados Unidos y cualquier sanción. Eso es como que nosotros nos pusiéramos como algo nuestro, decir si aceptamos o no esa elección del Parlamento Europeo, por ejemplo. Nosotros podemos tener crítica, pero no somos quienes para imponer. Como viejos colonialistas aparentemente no han perdido esa mentalidad colonialista que nos cree todavía sus vasallos. Y lo peor es que hay alguna gente del país, viva aquí o viva afuera, que acepta ese tipo de actitudes. Yo no estoy diciendo que digamos, desde el extranjero no puedan opinar sobre Venezuela, porque los venezolanos y el gobierno opinan sobre el extranjero. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que esa actitud imperial, esa actitud colonialista, tiene que ser rechazada por los venezolanos, independientemente incluso que digan cosas que son ciertas. Porque aquí en el país hay una situación realmente difícil. Ya señalábamos lo del REP. El gobierno, si quiere dar una demostración de que estas son unas elecciones transparentes, tiene que abrir el REP y tienen que inscribirse los 3 millones de jóvenes. El gobierno verá cómo los convence para votar por ellos, cómo los convence para votar, porque yo tampoco estoy seguro que ellos quieran votar. Los jóvenes aquí están pendientes a lo mejor de otras cosas y no están pendientes de la política. Ahora, profesor, el acuerdo de Barbados pende de un hilo, el acuerdo de Barbados se acabó, el acuerdo de Barbados está de cualquiera de los dos bandos abandonado y dejado a la deriva. Esas son algunas de las tesis que hemos visto, que hemos escuchado en los últimos días. Sin embargo, desde territorio colombiano se han sentado para dialogar sobre ese acuerdo Estados Unidos y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su evaluación respecto al estatus actual del acuerdo de Barbados y de esas reuniones que se dan en territorio colombiano para ver si esos acuerdos se mantienen en el tiempo. Yo lo que creo en relación con el acuerdo de Barbados, que los negociadores de la oposición extremista, así la llamo yo porque no creo que hayan abandonado totalmente sus posiciones violentas del pasado. A lo mejor discursivamente lo han hecho, a lo mejor muchos lo han hecho incluso de buena fe, pero hay todavía un sector allí que necesariamente uno se da cuenta por lo que dicen, que sigue manteniendo más o menos aquel solo no podemos, tienen que venirnos a ayudar, por favor invádannos y cosas por el estilo. Ahora, allí hubo unos malos negociadores de la oposición extremista, claramente. ¿Cómo es posible que firmen una cuestión que habla de que habla de las inhabilitaciones y digan, no, que las inhabilitaciones van a establecer un mecanismo y entonces que será el Tribunal Supremo de Justicia el que dictamine, que tienen que ir a él a hacer sus peticiones y dictaminar y que esperar el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia? Ellos lo que han debido hacer en todo caso es decir, no hay inhabilitaciones e incluso llegar a poder, fulano, sutano, mengano y perencejo no deben estar inhabilitados y pueden participar como candidatos. Eso es lo que han debido presionar para firmar. Firmaron una cosa que el gobierno incluso acató. El gobierno acató lo que dice. Yo leí el acuerdo y el acuerdo dice que se va a establecer un mecanismo a través del TCJ para estudiar las inhabilitaciones, que tendrán que hacer las peticiones, y eso lo hicieron, lo hizo el gobierno, y habilitó a los que él quería habilitar, lo que supuestamente no significaban peligro para él.
y dejó inhabilitados a los que supuestamente significan ¿Cómo peligro evalúa para usted ellos. las inhabilitaciones? Bueno, son inconstitucionales e ilegales totalmente. La Contraloría no es un ente para inhabilitar a nadie. La Constitución en eso es diáfana y clara, y no hay interpretación posible ni de Sala Constitucional, ni de Tribunal Supremo, ni de Tribunal Celestial, que diga que una persona puede ser inhabilitada simplemente porque una decisión administrativa de la Contraloría. No, en absoluto. La Constitución es clara, para inhabilitar tiene que haber un juicio penal decidido definitivamente, eso significa en todas las instancias, y es entonces que puede ser inhabilitada la persona. El único inhabilitado que hay en Venezuela en este momento realmente se llama Leopoldo López. Los demás no están inhabilitados legalmente, están inhabilitados en la práctica, no jurídicamente, sino de facto. Están inhabilitados porque el poder se impone por encima de la Constitución y por encima de las leyes, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de acabar con eso. Ningún gobierno puede estar por encima de la Constitución y por encima de las leyes. Profesor, vamos a revisar la participación de la audiencia a través de la red social X. Carlos Peñalosa ya está listo para compartir con usted algunos de los comentarios para que dé su respuesta a quienes los han hecho. Leemos la participación en nuestra cuenta @primera página. Julio Atías por acá le pregunta al profesor Luis Fuenmayor: buenos días, creo que se está tratando de desmotivar el voto, aunque la Constitución no indica una fecha exacta y sí establece que el juramento del presidente electo es en enero. Es tradición que la fecha se realice cerca de diciembre. ¿Por qué cree que se debe adelantar las fechas? Yo en relación con la fecha creo que las elecciones se deben hacer, como dice la Constitución, este año. El gobierno firmó en Barbados que la tienen que hacer en el segundo semestre. Yo lo que le pediría al CNE es que volvamos a lo que era tradición y había funcionado bien en este país durante años. Las elecciones deben hacerse el primer domingo de diciembre. Y ya está. Eso de tener un presidente electo 6 meses antes. Entonces tenemos al presidente, que en este caso, en el caso pasado era el presidente Maduro, era presidente y estaba electo, y fue electo creo que fue en mayo, y entonces desde mayo hasta diciembre el presidente Maduro era 2 cosas: presidente electo y presidente en propiedad, en funciones. Yo no creo que eso es bueno para nadie, no es bueno para la democracia. Esa dualidad no le trae ningún beneficio al país. Que el CNE ponga esa elección cuando debe ser y que se atenga a la experiencia positiva que hubo en este país al respecto. Las elecciones deben ser fijadas el primer domingo de diciembre, y si hay algún problema, el segundo domingo de diciembre. Más nada, yo no creo que deben ser movidas de esa fecha. Esa es mi opinión al respecto. Oscar Sánchez por acá también le escribe a nuestro invitado: buenos días, ¿creen en la independencia del CNE? Porque el presidente de ese organismo es abiertamente madurista. ¿Cómo genera desconfianza que el presidente del PSUV habla además de las fechas de las elecciones? Fechas para confundir, manipulan y no lo sancionan. Fíjate, yo te decía hace un rato que desde aquí, desde donde estoy, yo no escucho claramente lo que se establece. Creo que se habló algo en relación con el presidente de la Asamblea y las opiniones sobre la fecha electoral. Yo creo que mi respuesta anterior lo cubre, pues, es decir, el presidente de la Asamblea puede opinar sobre la fecha electoral, todos los diputados pueden opinar. El televidente de la independencia de los poderes en este momento. Los poderes deben ser independientes. Ahora, todos sabemos que en Venezuela, lamentablemente, los poderes no son independientes. Nunca en Venezuela han sido totalmente independientes, pulcramente independientes, vamos a entenderlo. El Tribunal Supremo, Corte Suprema en el pasado, era sujeta a presiones también por parte del Ejecutivo, y yo tengo varias sentencias que lo podrían demostrar, lo mismo que el CNE, pero la situación a la que hemos llegado en estos últimos 20 y tantos años es realmente inaudita. Pues ahí no es que no son totalmente independientes, sino que se han hecho completamente dependientes. Y eso, por supuesto, hay que adversarlo. Ahora, eso no significa que el Congreso, la Asamblea Nacional no puede hablar del CNE, no puede decir esto. La Asamblea Nacional tiene sus funciones, pues, y dentro de esas funciones está supervisar a los demás poderes. Ahora, profesor, en cuanto al liderazgo del sector opositor, pues hay muchos vacíos, ¿no? Porque una candidata está inhabilitada, una que fue electa en un proceso de primaria en el que votaron 100.000, 200.000, 500.000, 2 millones, los que hayan votado, según sea la persona que lo diga, ¿no? Pero ahora
en cuanto a las posturas, a cómo ponerse de acuerdo entre esos sectores de la oposición que están desligados de la plataforma unitaria para lograr un candidato único que se enfrente al candidato oficialista. Bueno, lo primero que habría que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere cambiar al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno es un desastre y ha sido un desastre. En parte por su ineficiencia, su incapacidad,